Buenas tardes, Buenas tardes, doctor. Adelante, comenzamos con la clase, por favor. Buenas tardes. Yo voy a darle las clases del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy yo voy a impartir la clase. Es acerca sobre la úlcera péptica y el Helicobacter pylori. Mi nombre es David Alejandro Campos Medina y pues soy compañero suyo. ¿Podemos dar, por favor? Muy bien. Voy a comenzar a hablar sobre la bacteria, sobre algunas características de la misma. La Helicobacter pylori pues es un patógeno gram negativo. Este va a corresponder a una bacteria espiroidea flagelada que va a ser poseedora de la enzima ureasa. Esta enzima le va a permitir transformar la urea a dióxido de carbono y amoníaco, con lo que va a permitir alcalinizar el medio ácido en el que se encuentra. ¿Esto para qué le va a beneficiar? Pues le va a ayudar a atravesar la capa de mucus para finalmente alcanzar la superficie apical del epitelio gástrico. Esto le va a permitir la supervivencia en un medio ácido como lo que se encuentra en el estómago. Participa de la misma manera en la génesis de la gastritis y la enfermedad ulcerosa péptica que más adelante les voy a estar platicando. ¿Le podemos dar, por favor? Actualmente no se conoce bien los mecanismos exactos por lo cual el H. pylori va a dañar la mucosa gástrica, así como el epitelio, pero pues se han encontrado algunos factores que le van a ayudar y va a ser importante debido a la patogenicidad y dentro de los cuales destacan estos 4 puntos. El primero es la producción de una ureasa muy activa que le va a permitir sobrevivir a un pH ácido. Segundo, encontramos su gran movilidad. Esto le va a facilitar su penetración en la capa del moco gástrico después de disponer de adhesina en la superficie y la producción de enzimas, y así como citotoxinas que van a lesionar directamente las células epiteliales gástricas. Vamos a dar la forma en cómo podemos nosotros evaluar para saber si el paciente presenta con H. pylori, pues tenemos diferentes pruebas. Pueden ser las no invasivas, así como las invasivas. Empezamos con las no invasivas, dentro de las cuales pues la primera, que es la prueba de aire expirado con urea marcada con un carbono 13 o carbono 14. Bueno, este tiene una elevada sensibilidad mayor al 90%, así como una elevada especificidad que es mayor al 90%. El paciente debe estar en ayunos. Primero va a consumir una cápsula o líquido que va a contener urea marcada con estos carbonos, que va a ser el carbono 13 no radiactivo o el carbono 14 que va a ser radiactivo. Si el H. pylori está presente en el estómago, la ureasa bacteriana va a metabolizar la urea, que va a desprender dióxido de carbono, y este dióxido de carbono va a estar marcado. El segundo va a ser un examen de antígeno en deposiciones, dentro de los cuales se va a realizar con antígenos monoclonales y tiene una alta sensibilidad y especificidad muy similar a la prueba del aire expirado. ¿Le podemos dar, por favor? Dentro de las pruebas invasivas tenemos 3, que son la prueba gástrica de ureasa. Esta va a detectar la infección activa y va a consistir en depositar una biopsia gástrica en un medio rico en urea. Si tenemos H. pylori, está presente en la muestra. La ureasa bacteriana va a transformar la urea en amoníaco y se va a generar un cambio colorimétrico mediado por la alcalinización del medio. El siguiente es una prueba histológica, dentro de lo cual pues, puede detectar la presencia de H. pylori en una muestra de biopsia gástrica usando distintas tinciones como la hematoxilina eosina o la GEMSA. El último es la reacción en cadena polimerasa, también llamada PCR. Es una técnica biológica molecular dentro de la cual permite detectar material genético bacteriano y va a evaluar genes patógenos y genes específicos de resistencia antibiótica, utilizando para ello una biopsia gástrica, obteniendo durante la endoscopia digestiva alta. ¿Le podemos dar, por favor? Existen múltiples regímenes que van a ser evaluados y nos van a permitir erradicar esta sustancia.
dentro de lo cual pues, el régimen más utilizado alrededor del mundo es este que les estoy presentando, dentro de lo cual en este esquema la tasa de erradicación está aproximadamente entre un 86 a un 96%. Va a consistir de omeprazol en dosis de 20 miligramos cada 12 horas por 2 semanas, claritromicina de 500 miligramos cada 8 horas por 2 semanas y la amoxicilina de 1 gramo cada 12 horas por 2 semanas. ¿Le podemos dar, por favor? Bueno, encontré una variación en aquellos pacientes donde presente la infección por H. pylori, pero estos pacientes presentan una alergia hacia la penicilina, dentro de los cuales pues, este esquema va a estar compuesto por inhibidores de bomba de protones. Vamos a tener una dosificación un poco elevada, que son mayor a 80 miligramos diarios, y pues debido a que a estas dosis tienen una mayor efectividad. La tetraciclina de la misma manera, una dosificación un poco alta, que son 1000 miligramos diarios, teniendo esquemas entre 250 miligramos cada 6 horas o 500 miligramos cada 8 horas. El metronidazol, que son dosificaciones igual elevadas, son 1000 miligramos diarios y se va a consistir una dosificación dada en 250 miligramos cada 6 horas o 500 miligramos cada 8 horas. De lo último, pues encontramos un subsalicilato de bismuto y pues va a consistir como un esquema en caso de que los pacientes presenten alergia hacia la penicilina. Podemos darle, por favor. Dentro de los cuales, pues esta sustancia se ha visto que tiene múltiples complicaciones, dentro de los cuales podemos rescatar estos, que es la gastritis como primer punto. Este germen va a causar inicialmente una gastritis de tipo aguda, suele pasar sin diagnosticar, pero pues va a finalizar prácticamente siempre en una gastritis crónica de tipo B. Después encontramos las úlceras, que les voy a estar platicando más adelante, así como un cáncer gástrico, dentro de los cuales, pues, buscando en la bibliografía, pues encontré que muchos estudios epidemiológicos demostraron que la infección por H. pylori se va a asociar a un aumento de 3 o 6 veces más el riesgo de presentar cáncer gástrico. El linfoma gástrico, la infección por H. pylori se va a asociar a la presencia de linfoma gástrico, no hodgkinianos y linfomas gástricos de tipo MALT. Incluso se describen remisiones en los linfomas aún erradicando el H. pylori. ¿Le podemos dar, por favor? Ahora sí, les he estado hablando sobre esto y entramos hacia el tema que son las úlceras gástricas. Bueno, primeramente, ¿qué es una úlcera gástrica o úlcera péptica? Esta se va a definir como la ulceración circunscrita de la mucosa que va a penetrar en la muscularis mucosa y va a afectar hacia el área expuesta al ácido, así como y a la pepsina. Es el resultado de un desequilibrio entre los factores agresivos y los factores defensivos que encontramos en la mucosa gastroduodenal. Esta disfunción del mecanismo defensivo puede producir distintos grados de lesión, como puede ser la gastritis, erosiones, ulceraciones y la úlcera propiamente dicha. Bueno, en esta imagen de la derecha les representé cuáles son las diferentes porciones en donde se encuentra más habitualmente estas úlceras, encontrando entre la más frecuente la que se le llama úlcera duodenal, en donde se encuentran en el bulbo duodenal. También frecuentes, pero un poquito menos, se encuentran a lo largo de la curvatura menor del estómago, que estos son denominadas úlceras gástricas. Aún disminuyendo la frecuencia, las úlceras que se localizan en el canal pilórico, que la podemos observar como úlceras pilóricas, en el duodeno inmediatamente después del bulbo, que son las úlceras postvulvares, y en el divertículo de Merkel. Este va a contener islotes de mucosa gástrica secretora. ¿Le podemos dar, por favor? Bueno, les estaba hablando sobre los mecanismos defensivos de la mucosa. Para darles un pequeño resumen, debemos de recordar que estos mecanismos defensivos de la barrera mucosa pues encontramos múltiples, dentro de los cuales puedo rescatar la secreción de moco y bicarbonato,
que dentro de sus funciones van a ser proteger la integridad de las células de superficie, así como lubricar la mucosa e hidratarla mediante la retención de líquidos. El flujo sanguíneo también va a ser importante debido a que va a darle los aportes nutricios necesarios para la mucosa gástrica, así como las prostaglandinas, que inhiben la secreción ácida y van a activar los mecanismos defensivos de la barrera mucosa. Ya entrando al tema de las alteraciones como primer punto tenemos que el Helicobacter pylori, que fue el primer punto que estuve platicando, es el agente causal en aproximadamente 90 a 95% de las úlceras duodenales y el 70% de las úlceras gástricas. Después encontramos antiinflamatorios no esteroideos, dentro de los cuales las lesiones producidas por el ácido acetilsalicílico y otros AINES se debe a un efecto lesivo sobre la mucosa gástrica y otro indirecto derivado de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, disminuyendo así la protección gástrica. Encontramos otras causas, dentro de los cuales pues, son algunos otros medicamentos, como puede ser los bifosfonatos, cloruro de potasio y el fluoracil, así como el alcohol, que es un agente que va a irritar la mucosa gástrica y va a inducir la acidez digestiva, así como otros mecanismos que podemos encontrar. ¿Le podemos dar, por favor? Sí, aquí está. Otras causas menos usuales son estos que les estoy presentando, que es el síndrome de Zollinger-Ellison, algunas malignidades, el estrés, infecciones virales, insuficiencia vascular, terapias con radiación, la enfermedad de Crohn y las quimioterapias. ¿Podemos darle, por favor? Muy bien. La sintomatología de las úlceras va a variar muchísimo. Puede variar dependiendo de la localización y la edad del paciente. Existen algunos síntomas que van a ser sugestivos de la localización de la úlcera, como puede ser el dolor nocturno. ¿Por qué les digo esto? Es muy común que las úlceras de tipo duodenal sean recurrentes en la noche. En las gástricas se puede observar una obstrucción, inflamación del abdomen o incluso encontramos la plenitud postpandreal. En la mayoría de los casos, la úlcera péptica sigue un curso crónico recidivante con brotes sintomáticos de varias semanas de duración, a menudo con una clara relación estacional. Por ejemplo, pues algunos son preferentemente en primaveras o en otoños, seguidos de remisiones espontáneas con periodos libres de síntomas durante meses e incluso años. De misma manera, la anorexia y la pérdida de peso no son infrecuentes. Solo el 20% de los pacientes con úlcera duodenal refieren aumento del apetito. Las náuseas y los vómitos pueden presentarse en ausencia de estenosis pilórica. Bueno, dentro de la sintomatología más común que encontramos en esta patología, encontramos que son el dolor epigástrico, la inflamación, plenitud postpandreal, la náusea y el vómito, pérdida o ganancia de peso, la hematemesis, melena, pirosis e incluso la intolerancia a la grasa. Aquí en el lado derecho les traje algunos de los síntomas que debemos de tener que son de alarma, como pueden ser la pérdida de peso no intencionada, la disfagia progresiva, el sangrado gastrointestinal abierta, la anemia ferropénica, emesis frecuente y si el paciente nos refiere a una historia familiar de malignidad gastrointestinal. ¿Me podemos dar, por favor? El diagnóstico puede llegarse de diferentes maneras. El gold estándar es la esofagogastroduodenoscopía, siendo una susceptibilidad y una especificidad aproximadamente del 90%. Después, en caso de que los pacientes no se le pueda dar la endoscopía, encontramos una prueba que es la prueba del trago de bario, donde solamente es utilizado, pues como ya les he dicho, en caso de que no se pueda realizar la endoscopía. Encontramos la biometría hemática, así como función hepática y niveles de amilasa y lipasa. Otras pruebas es el serum gástrico, que es ordenado
cuando se sospeche que el paciente presente con el síndrome de Sjögren-Ellison, así como la prueba de Helicobacter pylori que anteriormente ya les he estado diciendo. No, bueno, ya les dije. ¿Le puedo mostrar, por favor? Muy bien. Los tratamientos para esta enfermedad, bueno, patología, dentro de los cuales encontramos algunos medicamentos, de los cuales rescatamos los antisecretores que son utilizados para las úlceras gástricas, y dentro de los medicamentos a rescatar encontramos los antagonistas de los receptores H2 o los inhibidores de la bomba de protones. Estos medicamentos son más utilizados en comparación con los de los receptores de H2 debido a que estos medicamentos tienen una mayor eficacia. Los inhibidores que van a bloquear la producción en el estómago van a provocar en el paciente un alivio de la sintomatología y va a provenir así que el paciente tenga una mejoría clínica y sane. En las úlceras inducidas por AINES, dentro de los cuales el tratamiento únicamente va a consistir en que se le disminuya las dosis o por el contrario se le van a retirar el tratamiento, así como los corticosteroides, los bisfosfonatos o anticoagulantes, se le va a retirar estos medicamentos y por consecuencia van a disminuir la sintomatología y van a tener una mejoría clínica. Bueno, en esta imagen yo les traje los antagonistas receptores, entre los cuales son las dosificaciones. Estas dosificaciones, manteniendo este régimen en aproximadamente 14 días o lo que son 2 semanas, se ha visto que tiene una mejoría entre un 80% en los pacientes. Otro medicamento es el misoprostol, que este va a ser un análogo de las prostaglandinas y en ocasiones es utilizado como tratamiento solamente de tipo profiláctico en las úlceras inducidas por los AINES. ¿Le podemos dar, por favor? Muy bien. No todos los pacientes se les va a indicar manejo quirúrgico, pero en caso de que el médico tome la decisión de que sea el tratamiento mediante una decisión quirúrgica, debemos de tener un fundamento médico y a continuación les presento una clasificación que es la clasificación de Johnson, dentro de los cuales podemos encontrar las diferencias en donde se encuentre la úlcera. Bueno, encontramos 5 tipos. En el tipo 1 se va a encontrar en el cuerpo o la curvatura menor, y esto está dado por una secreción ácida normal o baja. En el tipo 2, cuerpo y curvatura menor va a coexistir con una úlcera duodenal, es debido a una hipersecreción ácida. El tipo 3 es prepilórica, hipersecreción ácida. El tipo 4 la unión gastroesofágica, que es secreción ácida normal. Y el tipo 5 es mediante la curvatura mayor. Pues se van a asociar normalmente hacia la malignidad. Es por ello que estos son localizaciones entre los cuales los médicos tomen las decisiones de que sean quirúrgicas el tratamiento de estos pacientes. Le podemos dar cada uno de los tipos. Sí, gracias. Cada uno de los tipos vamos a tener diferentes, va a estar indicado diferentes técnicas y cada uno nos va a ayudar de una manera específica y tiene como un sustento médico. Bueno, si recordamos, el tipo 1 está encontrado en el cuerpo en la curvatura menor y va a estar dado por la secreción ácida. Generalmente se sugiere la resección gástrica, incluyendo la úlcera, y mediante una reconstrucción en Y de Roux para promover así las puentes de gastrina y disminuir las masas de las células parietales. En estas imágenes les pongo más o menos cómo quedan y qué son cada uno de estas, la resección en Y de Roux y la resección gástrica. ¿Le podemos dar, por favor? Las úlceras de tipo 2 y de tipo 3, estas, pues recordemos que son en el cuerpo la curvatura menor, así como una prepilórica. Estas úlceras van a estar relacionadas con una hipersecreción de tipo ácida. Se prefiere la realización de una vagoctomía transpular
selectiva o supraselectiva, además de la respectiva piloroplastia, para evitar así los síndromes de vaciamiento gástrico. Con la vagoctomía se pretende remover el influjo colinérgico promotor de la secreción ácida para disminuir la sensibilidad de las células parietal a la gastrina. Por último, pues encontramos ayuda a disminuir la secreción ácida basal máxima entre un 85 y 50% de lo normal respectivamente, ayudando así la mejoría de la úlcera. ¿Le podemos dar, por favor? La úlcera de tipo 4 se va a recomendar el manejo con hemigastrectomía. Bueno, es 4 y 5, es el manejo con una hemigastrectomía dada a su gran posibilidad o tendencia hacia la malignización pues, de la misma. Y sería todo, doctor, de mi parte, o bueno, del tema. Muy bien, doctor. A ver, pregunta para el ponente. ¿Cuál es el mejor tratamiento que hay para el Helicobacter pylori? De los que mencionaste. El mejor tratamiento es el que le estaba mencionando, porque consiste de 3. Es el omeprazol con la claritromicina y amoxicilina. El omeprazol pues está dado 20 miligramos cada 12 horas durante 2 semanas y la claritromicina 500 miligramos cada 8 horas, 2 semanas, y la amoxicilina es 1 gramo cada 12 horas por 2 semanas. Ese como es el tratamiento de elección y pues tiene una tasa de erradicación entre un 86 y 95%. Ok, pero la pregunta es ¿cuál es el mejor? No cuál es el de elección. O sea, ¿cuál es el que tiene más tasa de erradicación del Helicobacter pylori? Ese es el tratamiento, esa que tú mencionas se llama terapia triple base de IVP, porque son 3 fármacos, amoxicilina, claritromicina y el IVP. Esa es la terapia triple, es el más utilizado, tiene una buena tasa de erradicación. Pero ¿cuál es el esquema que tiene mayor tasa de erradicación del Helicobacter pylori? Yo encontré que ese, doctor, yo encontré que ese es el mejor porque tiene la mayor tasa de erradicación y es el más utilizado. Es el más utilizado y tiene una buena tasa de erradicación, pero no es el más efectivo. O sea, hay esquemas que son más efectivos, ¿no? ¿Alguien leyó algo diferente? ¿Cuál es el esquema que tiene más tasa de erradicación del Helicobacter pylori? Leí, doctor, que cuando habían fallado o sea, no menciona como tal que sea el mejor, pero leí que cuando había fallado ese, se sustituye la claritromicina por acitromicina en 500 miligramos 3 veces en 3 días seguidos, perdón, con IVP, dosis doble y furazolidona. Pero no sé si sea el mejor, o sea, nada más dice que si fallaron los demás. Bueno, es un esquema alternativo, ¿verdad? Pero, ¿cuál otro esquema hay? ¿Cuál otro esquema hay para tratar el Helicobacter pylori? Aparte de esos que mencionan. La terapia cuádruple, ¿cómo será la terapia cuádruple? Con 4 fármacos, ¿cuáles se dan? Doctor, bueno, yo leí. Bueno, ¿Mande? Bueno, yo leí de la terapia cuádruple que podría ser con la doxiciclina, que era pues omeprazol, bismuto, doxiciclina y el metronidazol. Ok, ¿cómo se llama esa terapia? ¿Cómo se llama esa terapia? Se llama terapia cuádruple. Ajá. A base de IVP. Pues inhibidor de bomba de protones, 2 tomas al día, lo mezclas con una tetraciclina. Como ya no se batalla mucho para conseguir tetraciclina, pues se da la doxiciclina, que es una tetraciclina finalmente. Y se da metronidazol y se da bismuto. Esa se llama terapia cuádruple. Esa terapia es la que tiene más tasas de erradicación del Helicobacter pylori. No se utiliza porque es más incómoda para el paciente. Son 4 fármacos. Y aparte, bueno, por ejemplo, antes se daba con tetraciclina en lugar de doxiciclina. Entonces, la tetraciclina, ustedes saben que se tiene que dar cada 6 horas.
Se batalla mucho para conseguir tetraciclina cada 6 horas durante 10 días, metronidazol durante 10 días, bismuto durante 10 días, inhibidor de bomba durante 10 días. Es muy pesado para el paciente. Acuérdense que los esquemas de Helicobacter tienen que dar 10 a 14 días de tratamiento. Si dan esquemas cortos de 5 o 7 días, el paciente no se le va a quitar el Helicobacter, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense, moraleja, tienen que dar 10 a 14 días de tratamiento. Y los 2 esquemas que quiero que conozcan son esos 2. Con esos 2 que se sepan me basta. Terapia triple base de IVP, que es claritro, amoxi, inhibidor de bomba. Y terapia cuádruple, esta última que mencionamos, tetraciclina, que puede ser la doxiciclina, metronidazol, inhibidor de bomba y bismuto. Esa es la terapia cuádruple, ¿de acuerdo? Ok, otra pregunta para el ponente. ¿Cuáles son las indicaciones de lo que leíste para así operar un paciente de una úlcera péptica? Ya se me llámese gástrica o duodenal. ¿Cuándo sí operas un paciente y cuándo no lo operas? Bueno, dentro de lo que yo pude leer, la cirugía está indicada en aquellos pacientes que tengan una hemorragia de tipo activa, así como aquellos que no hayan tenido mejoría por el tratamiento después de los 14 días. Son de las decisiones, e incluso encontré que, por ejemplo, las de curvatura, en la que se encuentran en la curvatura mayor, sí se le toma la decisión quirúrgica debido a que se van a asociar directamente hacia la malignidad, para evitar así una malignidad en los pacientes. ¿Qué más leyeron? A ver, los demás, ¿qué leyeron? ¿Cuándo se opera una úlcera y cuándo no? Yo también leí, doctor, o sea, más que nada cuando se presentan complicaciones de úlcera como hemorragia, perforación, obstrucción o penetración hacia otro órgano. Ok, eso que mencionaste son las complicaciones de la úlcera péptica: penetración, perforación, sangrado. ¿Y cuál otra dijiste? Obstrucción. Obstrucción, o también conocida como estenosis. Uh-huh. Ok, si un paciente tiene sangrado, hay que operarlo. Si tiene úlcera y se opera de primera intención. ¿Qué vimos en el tema pasado? Hemorragia de tubo digestivo. Que se operaba la úlcera. O qué se le hace a un paciente que tiene sangrado por una úlcera. Las angiografías, embolización y eso. Pues se emboliza, se le da tratamiento con antiácido intravenoso, se transfunde, se le da antiácido. Por lo general, el paciente que tiene una úlcera va a dejar de sangrar con el tratamiento médico. O luego se le puede hacer un tratamiento endoscópico también para cauterizar el sangrado. La cirugía, entonces, ¿en quién va a estar indicada la cirugía? Una úlcera sangrante que no responde a otras terapias. Úlcera, o sea, hemorragia por úlcera péptica que no responde a tratamiento médico, a tratamiento endoscópico o a tratamiento radiológico. Ahí es cuando se opera una úlcera péptica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué otra indicación tiene? Si el paciente está perforado de la úlcera, pues ahí es quirúrgico ya. Ahí el paciente va a tener peritonitis, pues ya hay que operarlo y ahí se decide qué se hace, se le quita, se le corta el estómago, se le pone un parche, etcétera. Entonces, aquí ya la perforación es una indicación quirúrgica clara. Otra indicación de cirugía sería que el paciente tenga una obstrucción que no se pueda dilatar por endoscopía. Si el paciente tiene una obstrucción y la puedes dilatar con un baloncito, así como vemos el ejemplo de la calace, que se dilata con un baloncito. Si el paciente lo puedes dilatar, pues lo salvas de una cirugía, lo dilatas con endoscopía. Y otra indicación es la que menciona el ponente, que el paciente tenga alta sospecha de que la úlcera sea maligna, pues ahí se opera para quitarle el cáncer o el riesgo de cáncer, ¿verdad? Entonces, esas, a grosso modo, son las indicaciones de tratamiento quirúrgico para una úlcera, ¿de acuerdo? En la actualidad ya es muy raro que le hablemos al cirujano para que opere una úlcera. Por lo general el tratamiento es médico, con puro antiácido se cura el paciente, o a veces con la ayuda de una endoscopía diagnóstica o terapéutica. Ya el paciente después sí que de cada 100 sangrados por úlcera, le hablamos al cirujano en 1 o 2 casos. Es muy raro ya en la actualidad, gracias a los inhibidores de bomba de protones, ¿sí?
Tenemos muchos, tenemos omeprazol, tenemos pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol y laprazol. Hay muchos, dexlansoprazol, hay muchos antiácidos que pueden ustedes utilizar para que el paciente ya no se tenga que operar. Y obviamente, pues el paciente tiene AINES, hay que suspenderlo. Si el paciente consume ácido acetil salicílico, hay que suspenderlo. Si el paciente tiene Helicobacter pylori, hay que erradicarlo. ¿De acuerdo? Fíjense muy bien, les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuáles son las indicaciones para dar tratamiento erradicador del Helicobacter pylori? O sea, todo paciente que tenga Helicobacter pylori, ¿hay que tratárselo? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Quién quiere responder? Yo leí que sí, doctor. Todo paciente que tenga, por la que esta bacteria va a tener múltiples complicaciones, porque se ha asociado hacia la gastritis, una úlcera, cáncer gástrico. Ok. ¿Qué porcentaje de la población mexicana tiene Helicobacter pylori? Es muchísimo, ¿no? Más del 50%. De hecho, no todos son sintomáticos, pero gran parte tienen Alrededor de un 60% de los mexicanos tenemos Helicobacter pylori. Más del 50%, alrededor de un 60%. ¿Cuántos millones de mexicanos somos? 130 millones. Ok, multipliquen 130 millones por 60%. Pueden nos dar como 78. Pues alrededor de 78 millones, ¿no? Más o menos. A todos esos millones de mexicanos le vamos a dar tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. Vamos a gastar mucho dinero en antibióticos. Vamos a generar resistencia a antibióticos. ¿Y qué va a pasar con ese mexicano? Le matas el Helicobacter pylori, ¿y qué va a pasar con ese mexicano? Respecto al multiresistentes. Bueno, ya dijimos, va a generar resistencia a antibióticos. Vas a gastar dinero en antibióticos. Son muchos millones de mexicanos que tienen el Helicobacter pylori. ¿Y qué va a pasar con el mexicano? ¿Qué va a pasar con el Helicobacter? Pues se va a reinfectar. Porque el Helicobacter va en los alimentos, en las bebidas contaminadas. Y el mexicano, pues es un país de tercer mundo. Entonces, el mexicano se reinfecta. Tú le tratas el Helicobacter y al año ya lo trae otra vez. O a los 3 años, o a los 5 años. Entonces, no es costo-beneficio erradicar el Helicobacter pylori en todo el paciente positivo. Entonces, la pregunta, ¿cuáles son los criterios para dar tratamiento erradicador del Helicobacter pylori? O más por estar positivo. Si a todos ustedes que son los alumnos ahí de séptimo les hago una endoscopía y les tomo biopsia del estómago, a lo mejor el 60% de ustedes va a traer el Helicobacter pylori positivo. ¿A todos les voy a dar tratamiento? No, doctor. Bueno, yo leí que el tratamiento erradicador se da nada más en los pacientes en los que hay alta sospecha de que la úlcera sea de tipo maligna o cuando la úlcera es activa. No, pues si la úlcera es maligna, pues lo tratas como un cáncer gástrico. Entonces, esa no es la respuesta correcta. ¿Cuáles son los criterios para dar tratamiento erradicador del Helicobacter pylori? O sea, aquí el chiste es no tratárselo a todos, porque somos muchos. ¿En quién sí se debe tratar el Helicobacter pylori? Yo también había leído. ¿Cuáles son los criterios para dar tratamiento? Bueno, yo había leído Te estás trabando, no se entiende. Se está trabando. Doctor, bueno, yo había leído que, por ejemplo, cuando se presentaba una úlcera gástrica activa o que estuviera cicatrizada, también cuando se presentaban, pues, linfoma, por ejemplo, el de MAD gástrico, también cuando teníamos antecedentes familiares, por ejemplo, de un cáncer gástrico. También cuando la persona presentaba púrpura trombocitopénica idiopática con pues H. pylori, y también cuando presentaba una anemia ferropriva sin causa clara, sobre todo que se presentaba en niños.
Y bueno, ¿Ok? esos son los que yo había encontrado. Bueno, esos son algunos, ¿verdad? Lo más importante es que el paciente tenga úlcera gástrica o úlcera duodenal. Si el paciente tiene úlcera, trátale el Helicobacter, porque el Helicobacter pudo haber contribuido al desarrollo de la úlcera. Úlcera gástrica, úlcera duodenal. Si su paciente tiene linfoma gástrico, o sea, que es un cáncer maligno del estómago, hay que tratar, y aparte tiene Helicobacter en las biopsias, hay que tratarle el Helicobacter, porque el Helicobacter también se desarrolla con linfoma gástrico tipo Malta. Ok, si mi papá tuvo cáncer, y mi mamá, o mis abuelos, o sea, familiares de primer grado, o un hermano tuvo cáncer de estómago, y a mí me hacen una endoscopía y traigo el Helicobacter positivo, me tengo que tratar el Helicobacter, porque el Helicobacter es un factor de riesgo para cáncer, ¿de acuerdo? Es otro criterio para tratamiento erradicador. Antecedente de primer grado de cáncer gástrico. Otro criterio es si yo tuve cáncer de estómago y me hicieron gastrectomía parcial, me quitaron un pedazo del estómago porque tuve cáncer de estómago, y luego me hago una endoscopia más adelante y en lo que me quedó de estómago remanente me toman biopsias y traigo el Helicobacter, pues hay que erradicarlo, porque lo que me queda de estómago me puede dar cáncer porque ya me dio en el pasado, ¿de acuerdo? Entonces, antecedente personal de cáncer gástrico o antecedente de familiares de primer grado con antecedente de cáncer gástrico, ¿sí? Son los criterios: úlcera adrenal, úlcera gástrica, linfoma gástrico. Hay otros ya más raros, como ese que dice la autora de PTI, la púrpura trombocitopénica y la anemia ferropénica de causa no explicada. Y hay otra Doctor, indicación que se llama que el paciente se quiera tratar, ¿verdad? Si el paciente dice, yo tráteme la bacteria, pues ustedes se la tratan, ¿verdad? Pero hay muchos pacientes que realmente ni necesitan el tratamiento. Pero muchas veces los pacientes quieren tratarse la bacteria, ¿verdad? ¿Qué vas a mencionar, doctora? ¿podría también darse tratamiento profiláctico en los pacientes que vayan a llevar terapia prolongada con AINES? Exactamente, esa es otra indicación muy importante que también deben de saberse. Muchas veces hay pacientes que van a tener que tomar AINES a fuerza, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide, un paciente con fibromialgia reumática, un paciente con espondilitis anquilosante, o sea, pacientes que tengan dolor crónico, lumbociática, hernias de disco, lumbalgias crónicas, pacientes que van a tener que tomar AINES, aparte de que tienes que darle un inhibidor de bomba de protones para bajarle el riesgo que le da el AINE, sobre todo si es un AINE COX-1, que lo ideal sería darle un AINE COX-2, pues hay ese tipo de pacientes, si tiene Helicobacter, hay que tratárselo, porque si el paciente va a estar con el riesgo del Helicobacter más el riesgo de tomar un AINE por un dolor crónico, pues va a tener un doble riesgo. Entonces, ahí ese tipo de pacientes es otra indicación. Paciente con uso concomitante de AINES o ácido acetilsalicílico. Es otro criterio para el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. ¿De acuerdo? Entonces, ya los fueron sacando. Apréndanlos porque siempre se los pregunto en el examen. ¿Sí? Entonces, aquí es lo importante que ustedes sepan que no a todo mundo van a tratarle el Helicobacter, si no, pues nunca vamos a acabar. ¿Sí? Muy bien. Y última pregunta. Los pacientes que tienen úlcera, ¿qué sitio se les va a estenosar a un paciente? Porque dijeron que es una de las indicaciones de cirugía. ¿Qué sitio se le va a estenosar a un paciente que tiene úlcera péptica? ¿Qué se le tapa a un paciente que tiene úlcera péptica? ¿Qué se le estenosa? ¿Qué se le obstruye? ¿Se le obstruirá, por ejemplo, el fondo gástrico por la úlcera? ¿Qué se le obstruye? Dijeron que la estenosis es una complicación. La obstrucción. ¿Qué se le ¿Podría obstruye? ser estenosis pilórica? Pues el píloro. Puede ser una úlcera del píloro o puede ser una úlcera del antro y te va a obstruir el píloro. O una úlcera del canal pilórico. O sea, la válvula es lo que se va a tapar. El cuerpo, el estómago, el fondo, pues no se va a tapar. El chico estomagote está muy grande. Se va a tapar el píloro. ¿Qué más se le puede obstruir a un paciente que tiene úlcera? Por el proceso inflamatorio, por la cicatrización. ¿Qué más se le? Pues una úlcera del duodeno. El duodeno sí se puede tapar, ¿verdad? Porque el duodeno es intestino delgado. Ese sí se puede tapar. Entonces una úlcera duodenal grande te puede dar una obstrucción duodenal. O una úlcera en el canal pilórico o en el píloro o en el antro distal, ya muy cercana al píloro, que se llaman úlceras prepilóricas, pueden provocar una estenosis pilórica, ¿de acuerdo? Entonces de ahí se va a tapar el paciente. No esperen que se tape del fondo ni del cuerpo gástrico, ni del antro proximal, incluso va a ser una obstrucción distal, en la válvula, en el píloro o en el duodeno, ¿sí?
y ahí pues hay que intentar destapar al paciente con baloncitos y si no se puede, pues mandarlo a cirugía. Ok, ¿tienen alguna duda del tema de úlcera? Yo, doctor, ¿es posible detectar Helicobacter pylori mediante una prueba de heces, una muestra? Sí, se llama prueba del antígeno fecal para Helicobacter pylori. Ese estudio es muy de los más utilizados cuando no quiere hacer una endoscopía. Paciente joven que quiere saber si tiene Helicobacter, pídele un antígeno fecal. Y pues a veces, si no tiene tanto síntoma grave de úlcera o de sangrado, pues con eso simplemente puedes saber si trae o no trae Helicobacter pylori. O si ya diste tratamiento erradicador de Helicobacter pylori y quieres verificar si ya se erradicó la bacteria, puedes hacer una prueba de antígeno fecal, ¿verdad? Tiene la gran ventaja de que pues, es muy cómoda para el paciente, es una muestra de excremento. Te evitas endoscopía, biopsia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, con pacientes graves que tengan sangrado, que tengan úlcera, riesgo de cáncer, etcétera, pues es mejor siempre la endoscopia con toma de biopsias, ¿verdad? ¿Qué otra duda tienen? Doctor, por ejemplo, ahí mencionaban las pruebas de PCR, pero yo leí que en varias, bueno, bibliografías mencionaba que estas eran muy poco específicas, o sea que por eso no las recomendaban. Bueno, la PCR para el Helicobacter pues sería gastar mucho dinero, ¿no? Para algo que no tendrás que gastar tanto dinero. La PCR déjala para otras cosas, ¿verdad? Para buscar algún bicho más raro, una tuberculosis, etcétera, ¿no? Pero para un Helicobacter, pues se puede hacer PCR, pero vas a gastar mucho dinero. No tiene ningún caso, ¿verdad? Es complicado, pero se puede hacer. De que se puede hacer, pero tienes pruebas mucho más económicas, ¿no? Tienes la prueba de aliento, tienes la endoscopía, tienes las biopsias, tienes el antígeno fecal, tienes la biopsia que se hace con tinciones básicas. Gastar en una PCR pues es muy, muy costoso y el diagnóstico va a ser el mismo, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo cicatriza una úlcera gástrica y en cuánto tiempo cicatriza una úlcera duodenal? ¿Cuánto tiempo tienen que darle inhibidor de bomba de protones a su paciente para que cicatrice la úlcera? ¿Quién leyó esto? Porque el paciente a ver los anuncios de la tele y dice genoprazol para la gastritis, que te lo tomes una semana o dos y te vas a curar de todo. Entonces quiere tomar omeprazol una semana o dos y curarse de la úlcera. ¿Cuánto tiempo tarda el antiácido en cicatrizar la úlcera? ¿Cuánto tiempo tarda una úlcera en cicatrizar? ¿No es de 4 a 6 semanas, doctor? ¿De 4 a 6 semanas cuál? Una gastroduodenal. Una duodenal. Una duodenal tarda de 4 a 6 semanas. La duodenal. Y la gástrica tarda en promedio 8 semanas. A veces incluso se extiende a 8 a 12 semanas, a 2 a 3 meses. Entonces, aquí sí te ves bien que su paciente hay que explicarle muy bien, trae una úlcera, va a tardar tiempo en cicatrizar, nada de que se quiere tomarlo omeprazol nada más 2 semanas o 3 semanas, porque si se toma el tratamiento incompleto, la úlcera no va a cicatrizar y va a volver a dar síntomas. Entonces, para que la úlcera cicatrice al 100%, hay que cumplir con el esquema de antiácido, que en este caso es inhibidor de bomba de protones. O sea, si trae Helicobacter, se lo tratan. Si tiene AINES, se los cambian o se los suspenden, o se los cambian por una AINE COX-2. Si toma ácido acetil salicílico, se lo suspenden. Pero también tienen que darle al paciente el tratamiento con antiácido el tiempo necesario para que la úlcera cicatrice. ¿De acuerdo? Entonces no cometan el error de darle antiácido un periodo de tiempo insuficiente. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Alguna otra duda de la úlcera? No, doctor. No, doctor. Ok, bueno. Entonces nos vemos con el siguiente tema, la próxima clase, ya se acerca la fecha del primer parcial, ¿no? Yo creo que ya nada más vemos el siguiente tema para ya encargarles el primer parcial. Entonces ya vayan repasando sus temas, repasen sus pláticas y nos vemos la próxima semana. Gracias y hasta luego. Gracias.